Lagarde, porque desde luego que es un mensaje que nos ha dejado a todos un poco extrañados, confusos, porque hoy Christine Lagarde parecía una persona distinta, no muy segura de lo que estaba diciendo, porque me daba la sensación de que un poco ni ella se creía las explicaciones que estaba dando. Luis Garbilla, doctor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE. Muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas. Buenas, Marta. Encantado de estar con vosotros y enhorabuena por el programón que estáis haciendo, porque al final mucha más chicha tiene vuestro programa y las preguntas de Marta que la propia comparecencia de Christine. Bueno, yo no es porque conozca mucho a Marta y le tenga mucho aprecio, pero desde luego que esas dos preguntas han sido de las mejores que hemos escuchado en esa rueda de prensa, porque yo creo que Marta ha dado en el clavo, ¿no? Que es, ¿por qué no está la palabra desinflación en el discurso de Christine Lagarde cuando parece que está dando a entender que efectivamente la inflación, el pico de la inflación ya se ha dado y que, de hecho, ha dicho que los riesgos respecto a la inflación están ya más equilibrados. No ha dicho que los riesgos están sobre todo al alza, que esto es algo a lo que nos tiene acostumbrados en los últimos mensajes. Y luego también lo que le ha preguntado Marta, bueno, pues es esas declaraciones que ha hecho Lagarde sobre que básicamente el principal motivo por el que la inflación está bajando es la energía. Marta le ha preguntado que entonces no es el Banco Central Europeo el que ha conseguido que la inflación baje, porque claro, hay que recordar que la propia Lagarde era la que hace meses, hace un año, estaba diciendo que la inflación venía sobre todo del lado de la oferta y no tanto de la demanda, y que por tanto no era algo que podía solucionar el Banco Central Europeo. Luis, ¿qué te ha parecido las respuestas que ha dado Christine Lagarde a estas preguntas tan interesantes de Marta y en general la comparecencia entera? Pues empezando antes de por las respuestas, cuidado que como sigáis preguntando cosas así, lo mismo nos vuelven a llamar. Porque Marta ha puesto el dedo en la llaga con las dos preguntas y lo que reflejan es contradicción. No estábamos haciendo una política monetaria en Europa diferente a la de Estados Unidos, pues lo llevamos diciendo meses tras meses. Estamos siguiendo el camino de Estados Unidos y Marta lo que ha dicho es poner de manifiesto esto. Christine Lagarde ha dicho, no voy a comparar con Estados Unidos, pero si sigue sus pasos. Si es que el discurso de hoy ha sido prácticamente calcado al de ayer. Y luego la segunda pregunta, la parte energética, o sea, la parte de la energía. Si en Europa tenemos una inflación, como Christine Lagarde ha reconocido en su discurso, que está marcada por la energía, es decir, es una inflación que viene de la oferta, ¿qué narices de tipos de interés estamos haciendo? ¿A qué nos hemos estado dedicando durante estos meses? Pues ahora parece ser que la inflación se está controlando por la energía y acabamos de pasar en una rueda de prensa de no seguir el forward guidance y estar siguiendo la doctrina del Cholo Simeone de partido a partido, a de repente que nos haga una hoja de ruta a meses vista. Pues esto es contradictorio. Marta se lo ha puesto de manifiesto en las preguntas y yo creo que Christine Lagarde, entre nosotros, se ha mosqueado un poquito. Por la forma en la que le ha respondido, sobre todo a esa pregunta de si el Banco Central Europeo no estaba pensando que eran ellos mismos los responsables de esa caída de la inflación. De hecho, le ha dicho, yo no te puedo decir que el Banco Central Europeo no sea potente consiguiendo que baje la inflación. Pero claro, ella misma ha dicho justo antes que el principal motivo era la bajada de la energía. Así que sí que parece que Christine Lagarde se ha mostrado un poquito molesta por esa palabra, por esa pregunta de Marta, pero desde luego que era algo que nos estábamos preguntando todos, porque yo, por ejemplo, en cuanto escucho esa frase de que sobre todo la caída de la inflación viene de la energía, me ha extrañado que dijera eso habiendo subido los tipos desde el menos 0,5 en la tasa de depósito al 2,5%, que es que se dice pronto, pero son subidas muy importantes en menos de un año. Recuerden que el Banco Central Europeo solo empezó en julio a subir los tipos de interés. Pero en definitiva, Luis, ¿cómo has visto esta comparecencia? Me ha parecido extraña la forma de actuar y de hablar de Christine Lagarde, dubitativa, parándose y trabándose mucho para pensar qué es lo que tenía que decir. Me daba la sensación de que ni ella misma estaba muy segura de lo que tenía que decir o convencida, ¿no?, también de lo que estaba diciendo, porque no ha conseguido explicarse muy ella. Molière lo que decía es que el trabajo de un médico consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza obra su curso. Pues yo creo que Christine Lagarde en este sentido, pues todo lo que lleva haciendo estos meses y nada, pues podría haber hecho lo mismo e incluso habría tensionado un poquito menos a Europa. Pero pensemos en el exceso de liquidez que tiene el Banco Central Europeo ahora, que está cerca de los 4 billones. O sea, está en un momento relativamente dulce en cuanto a política monetaria porque Alemania está devolviendo
O sea, todo el exceso de liquidez que había recogido Alemania lo está devolviendo y tiene un poquito de músculo para el sur de Europa, al mismo tiempo que en España estamos viendo la locura de las letras, cómo suben los tipos efectivamente y la gente está haciendo cola para comprar letras y me parece razonable. A lo que voy es, vivimos un momento dulce pensando en el ingreso público y en la deuda, porque no olvidemos tampoco que en España estamos en récord de recaudación y a mí me da la sensación de que esta pequeña dulzura nos impide ver el bosque con total claridad y estamos subiendo tipos de interés sin mucho motivo. Tenemos una política fiscal que no depende de Christine Lagarde, pero totalmente desajustada. Cada país está haciendo la guerra por su cuenta y lo que se ha puesto de manifiesto hoy es que mientras Jerome Powell, mientras la Reserva Federal lleva de forma totalmente coordinada la política monetaria con la política fiscal, mientras que la Reserva Federal sí está haciendo su trabajo bien, el Banco Central Europeo, pues no sé muy bien a qué se dedica. La Reserva Federal tiene un doble mandato: control de precios, estabilidad de precios y mercado laboral. Es que aquí en el Banco Central Europeo solo tenemos un mandato, que es la estabilidad de precios. Imagínate, Marta, que solo tienes que hacer una cosa en tu vida y lo único que tienes que hacer lo haces mal. Pues yo creo que la respuesta es bastante obvia. O dimiten, pero en este caso yo lo que creo que en lugar de pensar en dimisiones y en estas cosas hemos visto la rueda de prensa de hoy, que sinceramente, si no la hubiera visto, probablemente te estaría comentando lo mismo. No ha habido ninguna sorpresa y lo más destacable, sin duda, de la rueda de prensa han sido las preguntas de Marta. Bueno, eso desde luego. Hablabas de dimisiones, Luis. ¿Crees que Christine Lagarde no ha hecho una buena gestión de esta crisis inflacionaria y, por tanto, debería dimitir como presidenta del Banco Central Europeo? A ver, para que dimita Christine Lagarde, que al menos habla bien en público, habla en inglés, si empezáramos a hablar de dimisiones, hay tanta gente que debería de ir antes en la lista. Al final el Banco Central Europeo a lo que se dedica es a la política monetaria. Yo el problema en Europa no lo veo tanto por el lado de la política monetaria, sino por el lado de la política fiscal de cada uno de los Estados miembros. Que sí, que el objetivo de Christine Lagarde es muy sencillito: controla los precios. Pero también hay que entender cómo tenemos una guerra en Ucrania y Alemania, sin darse cuenta, se ha despertado un día y ha perdido la Tercera Guerra Mundial sin haber dado un tiro. O sea, la situación de Alemania también es complicada. En este caso, pues frente a la dimisión, quiero romper una lanza en favor del Banco Central Europeo, o al menos decir que la situación que tenemos en Europa es complicada y no tanto por el lado de la política monetaria, pero sí por el lado de la política fiscal. Dicho lo cual, pues es que dignidad torera. Lo único que tiene que hacer Christine Lagarde en esta vida es conservar la estabilidad de los precios, el objetivo en torno al 2%. Ha estado años con una inflación al 0% y en cuanto se mueve un poquito el velocímetro la tenemos al 5, al 6, al 7 y la subyacente por las nubes. Pues no sé qué responderte, Marta. Lo mismo sí tendría que dimitir. Bueno, veremos desde luego porque lo que está claro es que el mercado no se ha creído mucho el mensaje. Es verdad que no se creen los mensajes ni de Powell ni de Christine Lagarde cuando son un poquito más hawkish de lo normal, y es que directamente en estas dos reuniones, en las últimas, en el caso de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo hoy, parece que no sé si han tirado un poco la toalla los banqueros, es decir, Powell y Lagarde, y por tanto han sucumbido un poco a ese optimismo que tenemos en el mercado, que no sé si es el correcto, que ese es otro debate, ¿no? Si de verdad los mercados están en lo cierto y la inflación está cayendo, no hay señales de segunda ronda próximamente. ¿Esto cómo lo ves? Porque desde luego que es un debate interesante, ¿no? Ver cómo los mercados iban un poco en distinta línea a los banqueros centrales, y parece que ahora los banqueros centrales han querido unirse un poco más a ese sentimiento que tienen los mercados. En lugar de luchar contra los mercados, parece que los mercados han podido con la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Antes se decía don't fight the Fed, no sé si ahora es don't fight the market. ¿Cómo lo ves, Luis? Sí, por un lado, un pequeño matiz que sí que es reseñable. Hasta ahora, Christine Lagarde venía diciendo que iba a seguir subiendo tipos de interés como si no hubiera mañana, que sí, partido a partido, pero que iba a seguir subiendo tipos de interés. Y lo que vemos ahora es cómo a partir de la siguiente reunión puede que siga subiéndolos, pero después ya no tanto. O sea, ese punto dovish, ese punto de seguidismo a Estados Unidos, pero ese punto de
no voy a ser tan agresiva con la política monetaria, sí que lo hemos visto. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, estamos de desequilibrio en desequilibrio hasta el desequilibrio final. Y voy pensando en Bernanke. A Bernanke le dieron recientemente el Nobel por la crisis del 29. La Gran Depresión no fue tan dura, perdón, la crisis del 2008 no ha sido tan dura como la Gran Depresión por las herramientas, por las acciones realizadas en torno a la política monetaria. ¿A dónde voy? Es que de un modo parecido, igual que en el periodo de entreguerras tuvimos en Europa la hiperinflación alemana, que sin duda condiciona el mandato del Banco Central Europeo, en Estados Unidos tuvieron prácticamente en el mismo tiempo, un poquito después de la hiperinflación alemana, tuvieron la Gran Depresión, que les está condicionando en su política monetaria. A lo que voy es, en Europa en tiempos estábamos dispuestos a hacer lo que sea por evitar que hubiera inflación. Y la Reserva Federal, que ahora está al mando, está dispuesta a hacer lo que sea por evitar un crash como el del 29. Y yo creo que es hacia ahí a donde tenemos que mirar en relación con lo que estabas comentando de seguir al mercado o que la política monetaria siga al mercado. El Standard & Poor's ya no está en máximos, pero si seguimos así volverá a subir y lo que estamos haciendo es inflar una burbuja que puede ser tan peligrosa como la de la propia deuda pública, Marta. Bueno, pues desde luego que nos tiene esto confusos, lo de Lagarde y el mercado y cómo ha intentado gestionar toda esta situación, así que vamos a tener que seguir analizándola con mucha cautela y mucho detalle. Bueno, Luis Garbía, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Te he dejado de oír, pero encantado de estar con vosotros. Un placer. Un placer también.